Muchas gracias a ustedes. Esa sucesión de cargos a los que usted acaba de referir me abruma, me hace ver que han pasado no solamente los años, sino las décadas. Pero me siento muy alentado por la presencia de amigos a quienes estoy observando en la pantalla, entre ellos, desde luego, mi compañero de generación y de muchas andanzas positivas, todas ellas, Carlos Prieto Aceves. Qué bueno que estoy con ustedes, eso me halaga y me estimula. Quiero agradecer, desde luego, la hospitalidad del Consejo de Notarios de la Ciudad de México y las palabras con que se me ha presentado. Aprecio mucho la invitación que recibí por conducto del maestro Ángel Gilberto Adame, distinguido profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, como lo son varios de los aquí presentes, como lo es la notaria doña María Teresa, como lo son, en fin, varios de los presentes. Compañeros y amigos notarios, yo no lo son, no tengo ese privilegio, pero entre mis amigos y compañeros cuento con muchos notarios en la Ciudad de México y en otros lugares. Yo haría una referencia especial, si me lo permiten, a mis amigos notarios del estado de Jalisco, mi tierra, que han sido siempre tan deferentes, tan gentiles conmigo. Tuve la oportunidad, queridos señores notarios, de participar hace algunos años, pocos, fue en 2016, no ha transcurrido tanto tiempo, en un congreso internacional del notariado que se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, y de referirme en ese encuentro al papel de los fedatarios en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En una etapa de mi vida, como se acaba de decir, yo participé en este sistema interamericano y pude apreciar el rol, la función, la misión de los fedatarios en general en este espacio, como en otros muchos. Los notarios tienen, perdónenme estas palabras introductorias, pero no puedo prescindir de ella, los notarios tienen una misión característica y esto es lo que me gustaría destacar para dar un marco a mis expresiones, una misión característica que es dar seguridad, bajo el principio de legalidad, seguridad bajo la legalidad y bajo la veracidad. Esto último me parece muy importante porque observa una cierta tendencia, no en el notariado, sino en el orden jurídico en general, a prescindir de la veracidad, a prescindir de la verdad, que es o debiera ser, como dice Miquel Tarufo, el sustento de la justicia. Bien, esto es, desde mi perspectiva, la misión característica de los notarios. En ellos depositamos, yo lo hago, por supuesto, nuestra confianza. Sabemos que no es nuestra contraparte, sino una garantía de eso a lo que me referí, de legalidad, de seguridad y de veracidad. El ejercicio de esta misión en condiciones ordinarias, que no son las actuales, de una sociedad tradicional es complejo. Mucho más en las condiciones inestables de una sociedad cambiante, como es aquella en la que hemos vivido durante ya un buen número de años, pero mucho más, amigas y amigos, en circunstancias de crisis como las de este momento, en que se multiplican las dudas y los desafíos, justamente para una profesión llamada a asegurar certeza y estabilidad. Hay pues una ardua misión en manos de los señores y de las señoras notarios y notarias, a la cual ustedes se enfrentan con gran gallardía y espero yo que con enorme acierto. En lo que toca a mi propia experiencia, así ha sido y espero que así sea para la experiencia de todos. El tema que se me invitó a desarrollar y que acepté con cierto atrevimiento de mi parte es el relativo a algunas cuestiones, varias cuestiones, que se suscitan para la reflexión de los juristas y en general de los ciudadanos en el marco de esto que llamamos la crisis provocada por el COVID. Son cuestiones muy relevantes, a propósito de las cuales, debo anticiparlo, debo subrayarlo, hay diversidad de puntos de vista. Yo intentaré dar mis propios puntos de vista, pero sé que puede haber opiniones muy distintas y muy distantes de las mías, que yo respeto. Aporto lo que me parece adecuado, pero desde luego siempre estoy abierto a escuchar otros pareceres y eventualmente a modificar el mío en función de la persuasión de esos otros pareceres.
Creo yo que ahora estamos enfrentando problemas de enorme entidad, como si nos colocásemos frente a un espejo. El espejo lo tenemos al frente y se refleja en él el mundo, en él se refleja la nación y en él nos miramos los individuos. Y debemos reencontrarnos en ese espejo de cuya imagen nos sentíamos muy seguros y que ahora propone imágenes cambiantes, diversas, diferentes, de las que ya no estamos tan seguros. El escenario que contemplamos en términos genéricos, en esa especie de pintura, en una especie de viñeta de nuestra vida actual, el escenario manifiesta paisaje sombrío, para decirlo con toda veracidad, al menos es mi percepción, y una crisis reveladora, suscitada por una pandemia que no cesará en mucho tiempo. Nos hacíamos ciertas ilusiones hace algunos meses y esas ilusiones ya no anidan ni en nuestra experiencia ni en nuestras previsiones en este momento. Tendremos que vivir bajo esta pandemia o bajo su secuela durante mucho tiempo, no sé cuánto. En él debemos resolver las cuestiones que provoca el hecho de que tengamos un país fragmentado. Evidentemente se han producido algunas fragmentaciones en la sociedad mexicana, de que afrontemos una declinación económica manifiesta que se viene manifestando desde hace ya algún tiempo y que adopta características muy intensas, de que se han planteado demandas a veces en forma tumultuosa, que no es fácil resolver, pero cuyas soluciones, requisito de gobernabilidad, de que la inseguridad en la que hemos vivido durante lustros o décadas se ha agudizado severamente, pese a muchas promesas y a muchos esfuerzos que respeto, y en la que tenemos también cierta inestabilidad democrática. Este es un poco, a mi modo de ver, el conjunto de factores que es preciso considerar. Ahora, frente a estos factores y en estas circunstancias, en esta situación, también tenemos a la vista problemas de distintas características. Unos, diría yo, son problemas con soluciones diferidas, que se han estado atendiendo de una manera pausada, a veces a cuentagotas, y que de pronto, cuando se levanten muchas restricciones y prohibiciones, acudirán en torrente y que tendremos que enfrentar. Pienso, por ejemplo, en el mundo de lo judicial, que está actuando, pero que está actuando de una manera muy moderada, muy retraída, por condiciones que todos conocemos. Cuando esto cese, si es que cesa, o por lo menos amaine, va a ingresar un torrente de cuestiones pendientes y de nuevas cuestiones que aguardan, que ahora están fraguando a la consideración de los juzgadores. Grave situación. También tenemos otros problemas cuyas soluciones se han aportado, pero aportado en una circunstancia excepcional y que tienen cierto aire provisional, transitorio. Pueden ser erróneas, pueden ser excesivas, insuficientes, inadecuadas. Habrá que revisarlas cuando llegue eso que anhelamos, casi una utopía, y que llamamos la normalidad del futuro, la normalidad que nos espera y que confío en que pronto acuda. Y luego tenemos, al lado de estos problemas y de sus soluciones, los del porvenir. Los problemas que planteará esa normalidad del futuro, cuál será, cómo será. Sobre esto tenemos especulaciones, pero ninguna certeza. En suma, estamos en un verdadero parteaguas, palabra que se usa con frecuencia, pero que quizás ahora es más veraz, más aplicable que en muchas otras ocasiones. Bueno, ¿cómo entramos en esto y cómo saldremos de esto? Hace un par de siglos, el barón de Humboldt, sabio visitante del México de entonces, pero no era México de ahora, del Mesoamérica, hizo notar algo que es muy relevante para enfrentar los problemas de ayer y de hoy, que es la enorme desigualdad que prevalece en nuestro país. Magníficos climas, belleza de paisajes, riqueza del subsuelo, todo esto lo observó el barón Humboldt y quiero destacarlo. Hace 200 años él advertía que México es un país gravemente desigualitario, donde hay fortunas inmensas y hay numerosos casos de miseria, y esto lamentablemente no se ha corregido.
Y lo menciono no simplemente porque la injusticia o una inequidad que entraña, sino porque esa desigualdad se ha acentuado, me parece, en estos últimos días y tendrá una incidencia enorme cuando cesen las medidas más severas de la pandemia y en el futuro inmediato y mediato. En este paisaje, la pandemia ha revelado carencias, las enormes carencias que teníamos y de las cuales quizás no nos habíamos percatado suficientemente. Muchos observadores visionarios, objetivos, acuciosos, habían advertido problemas, pero tal vez la comunidad mexicana no había tomado cuenta de las carencias enormes en las que nos encontramos. Esta pandemia, esto lo vimos con un grupo de colegas en un coloquio en Heidelberg hace unos cuantos días, pero el coloquio virtual, por supuesto. No pudimos viajar a donde se estaba celebrando, pero se puso de manifiesto porque abarca a todos los países o a muchos de ellos. Además de estas carencias, la pandemia expuso factores de unión y de separación en el seno de las distintas sociedades. La sociedad universal, las sociedades nacionales y dentro de ellas las sociedades regionales. Todo lo cual nos invita, se dijo en este coloquio, a repensar una vez más el pacto social sobre el cual estamos instalados, que es el cimiento de una sociedad, y hacer una serie de ajustes indispensables. Revisar lo justo y lo injusto para aportar causas para que corra la justicia. Esto será muy difícil, pero difícilmente podríamos pensar en soluciones jurídicas o políticas o económicas si no reconocemos esta vasta y compleja problemática y no la enfrentamos de manera directa. Para ello hay que meditar de nuevo sobre el papel que compete a la comunidad nacional. No se trata de cuestiones de las que podamos salir indemnes individualmente, que podamos resolver individualmente, son cuestiones que se dan en el seno de una amplia sociedad. La nuestra es enorme y compleja, y también cuál es el papel de la comunidad internacional. Nuestra interdependencia queda de una vez más de manifiesto, y muchas de las medidas que adoptemos, de los cauces que sigamos, tienen que tomar en cuenta esta interdependencia, y la sociedad universal debe actuar en consecuencia, despertando todos a una nueva era. Con frecuencia, amigas y amigos, nos hemos preguntado si seremos los mismos después de la pandemia, si seremos los mismos como mundo, si seremos los mismos como nación, si seremos los mismos como individuos. Esto provoca una serie de temas para la atención de los juristas, de dilemas inclusive, de opciones y alternativas que debemos observar, descubrir y resolver. Pero no son solamente problemas para los juristas. Juristas son los señores y las señoras notarios. Son problemas para la sociedad entera, para la comunidad en pleno. Es decir, tendríamos que estar muy comunicados, juristas profesionales, como los médicos, como los políticos, como los economistas, con el pleno de la sociedad, para trabajar en conjunto, explicarnos y explicar y obtener de ese diálogo, de ese nuevo coloquio, las soluciones adecuadas. Paso a algunas cuestiones, a algunos temas centrales de mi exposición. Reserva, claro, está de atender las preguntas que ustedes deseen formularme una vez que haya tratado de concluir esta charla. La salud. Nos hemos enfrascado en cuidado, en la atención de la salud individual y de la salud pública. Es importante que así sea. En ello nos va la vida, en ello nos va la integridad. Pero no sé si hemos estudiado suficientemente, aun cuando hay noticias sobre esto en prensa, en tratados, en coloquios, en muchos encuentros, si hemos analizado suficientemente, quiero decir, esa otra o esas otras vertientes de la salud que también nos interesan. Una de ellas es el Estado de Derecho, la salud del Estado de Derecho, la salud de la República. No será fácil preservar nuestra salud individual o la salud pública si no logramos proteger el Estado de Derecho y preservar eso que yo llamo aquí
confiado en la benevolencia de ustedes, la salud de la República. En un reciente coloquio en la Facultad de Derecho al que pudimos asistir, del cual son varios de ustedes profesores, distinguidos profesores, se adoptó como tema y lema de este coloquio en mediados de mayo, así hace un mes, entre comillas, rediseñar el Estado a partir de la pandemia. Vaya pretensión, pero vaya también necesidad. Rediseñar el Estado a partir de la pandemia. Esto implica atender de nuevo los grandes temas del Estado y la relación del poder público con los ciudadanos a partir de la pandemia y de las implicaciones de la pandemia. La entraña de una constitución entraña también del Estado de Derecho y la situación de las personas, de los seres humanos, de los individuos, no solamente la estructura de los poderes y la relación entre ellos, como se ha dicho mucho a propósito de una reforma del Estado. La entraña es la situación de los individuos, sus derechos, sus libertades y sus instituciones de garantía que han sido sujetos a un cuestionamiento muy severo en últimos días. ¿Cómo vamos a afrontar esta situación y cómo saldremos de ella? Existe, me parece, o al menos así lo pienso yo, una impresión constante en el seno de la sociedad que, si es fundada, y creo que lo es, anuncia un grave peligro. Esa impresión constante tiene que ver con el ejercicio del poder que se está desplegando con base en la emergencia, no necesariamente en la racionalidad del desempeño del poder, sino con base en la emergencia. Tenemos emergencia, por supuesto, pero hay que atenderla con cuidado y con reflexión. Y esto puede traer consigo un ejercicio desmesurado, singular y a juicio de quien detenta el poder. Los actos del poder que últimamente se han adoptado, y no solamente en México, por supuesto, la pandemia es un proceso universal. Los actos del poder, preguntas, ¿son consecuentes todos ellos con la situación que tenemos? ¿Son idóneos y proporcionales a los problemas que suscita esa situación? Ese despliegue del poder, otra pregunta, es congruente con el Estado de Derecho, que no hemos suprimido, digo yo. Es consecuente con algunos rasgos del Estado de Derecho moderno, como la división de poderes y la actuación enérgica de los poderes de consumo, no contrapuestos ni retraídos. Ese ejercicio del poder es consecuente con estas necesidades, y me refiero yo a los poderes tradicionales, y también a los poderes nuevos, a los poderes emergentes en estos últimos años. ¿Es consecuente la adopción de estas medidas con los derechos humanos? Me gustaría mucho, y lo hago, y estoy seguro que ustedes también, con maestría en el caso de ustedes, no en el caso mío, pero me gustaría que lanzáramos una mirada sobre estas cuestiones desde la perspectiva de los derechos humanos, que son finalmente nuestros derechos y libertades, y que no se encuentran suspendidos. Ya hablaré, si hay posibilidad de hacerlo, de nuestro artículo 29 constitucional y de todo lo que hay en torno a ese precepto. Quizás no dé tiempo para todo esto, pero no están suspendidos, evidentemente. Nuestros derechos, es consecuente lo que se está haciendo y diciendo con esos derechos humanos, con esos derechos fundamentales de las personas. Vale la pena tomar nota de la forma en que esto se ha visto por algunas instancias internacionales de tutela de los derechos fundamentales. En cuanto se produjo la pandemia, la miramos con particular preocupación, hubo tomas de posición, hubo sugerencias, recomendaciones, apreciaciones, análisis y hasta resoluciones, por lo que toca a nuestro continente, a cargo de los órganos que en este continente, en esta región, se ocupan de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera es gestora y promotora de la observancia de los derechos. La segunda, pues, resuelve casos, resuelve controversias, litigios, pero también puede opinar acerca de la aplicación general de los derechos humanos. Y ambas instancias, como otras mundiales,
de la ONU y otras mundiales o regionales, europeas por ejemplo, han cargado el acento sobre la necesidad de considerar la forma en que estos derechos pueden verse afectados o se están viendo afectados y deben ser preservados en el marco de la gravísima pandemia que padecemos. Una interrogante más en esta sucesión de interrogantes, en esta procesión de preguntas. Y confieso desde luego que tengo, para mis amigos, tengo más preguntas que respuestas. Pero son preguntas que vale la pena que analicemos y que atendamos en forma colectiva. Las medidas adoptadas aquí y fuera de aquí también han atendido debidamente al principio de legalidad que excluye actuaciones, decisiones, sugerencias arbitrarias. Principio de legalidad que es de alguna manera condición o está enlazado con la legitimidad, no es solamente lectura estricta de los términos de la ley, sino revisión de los fundamentos que legitiman a la ley y a esas medidas. Hay claridad y suficiencia en las reglas del juego. Si los hubiera, probablemente no estaríamos enfrascados en tantos debates. Por eso pregunto, ¿hay claridad y suficiencia? ¿No ha ocurrido que en algunas situaciones se han vulnerado las reglas del juego y se han afectado con ello derechos e intereses legítimos que teníamos por estables, por claros, por manifiestos y que han padecido en los últimos tiempos? Bueno, no dejo de acotar en un paréntesis lo que tiene que ver, por ejemplo, con cultura, con ciencia, con tecnología, con economía, con investigación, con docencia, con difusión. Todo esto forma parte del gran conjunto de nuestras reglas del juego. ¿Y qué está pasando con todo ello? Otra pregunta, las medidas que hemos tomado, que se han tomado, en algunas quizá hemos participado, en otras francamente no, son muy ajenas a nuestra voluntad, están exactamente vinculadas con los problemas y las soluciones pertinentes, son idóneas, son realmente necesarias, o se están utilizando muchas de ellas, algunas de ellas en todo caso, para atender fines que no son, que no guardan relación directa con la situación que enfrentamos, con la pandemia. A este respecto yo traía a colación, me he referido a ciertos coloquios, ciertas reuniones, a determinados encuentros, yo traía a colación las deliberaciones de los doctorandos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que han hecho el análisis de medidas, que han hecho el análisis de nuevas normas, de ciertos proyectos, programas que se han adoptado en el marco supuesto de la pandemia, pero que no necesariamente guardan relación con esta situación. Son deliberaciones en el seno del Instituto de Investigaciones Jurídicas y han tenido como efecto mella de instituciones, perder hacia los órganos autónomos constitucionales que ahora se encuentran en riesgo de grave predicamento. Ahora mismo, en esta situación grave que estamos enfrentando, pues algunos de estos han sido cuestionados severamente y pueden verse mellados más de lo que han sido, que tienen que ver también con la concentración del poder. La pandemia no necesariamente requiere una concentración del poder. Claro, un ejercicio lúcido y enérgico, no cabe duda, pero atraer potestades a manos centrales con una vocación centrípeta es algo muy arriesgado y muy cuestionable. También algunas de las medidas han tenido como efecto ahondar divisiones y zanjar discrepancias de una manera discrecional. Todo esto ha pasado y una muestra clara ha sido la forma en que se ha actuado o se está actuando, no digo por un personaje, no pretendo decir semejante cosa, por muchos personajes, por muchos actores de este gran drama en el que todos estamos inmersos a propósito del federalismo mexicano. Tenemos un sistema federal muy nuestro, yo diría un federalismo a la mexicana, pero todos los federalismos están diseñados según las condiciones históricas y actuales de sus respectivos pueblos,
El federalismo norteamericano, la patria del sistema federal, Estados Unidos de América, no es hoy el mismo que fue hace 200 años, cuando padres fundadores del sistema federal diseñaron este régimen con una enorme lucidez, pero es distinto. Al calor de interpretaciones ha ido variando y ciertamente esos federalismos son particulares. El federalismo alemán, el argentino, el brasileño, el suizo, son federaciones o confederaciones con su propio estilo. Así que hablar de federalismo a la mexicana no es una expresión frívola o peyorativa, sino un reconocimiento de que tenemos una manera especial y evolutiva, por cierto, buena, regular, mala, bueno, cada quien tendrá su opinión de entender este federalismo, pero está viendo severamente afectado este federalismo en los últimos días. ¿Cómo? De muchas maneras. A través de la adopción, amigas y amigos, de una serie de acuerdos diversos, dispersos, emitidos por muchas autoridades, sin un gran orden y concierto, que nos están dando un paisaje amosaicado, un panorama de difícil manejo en el seno del marco federal, porque se invoca el federalismo para generar esta enorme diversión, visión y dispersión. También ha ocurrido otro punto que atañe al federalismo, una cierta incomunicación, que a veces es dramática, entre las autoridades, las instancias locales y las federales. Confrontación, en ocasiones, entre poderes. Y a menudo, nuevas preguntas, las autoridades locales han asumido decisiones, facultades, que difícilmente podrían reconocerse como legítimas a la luz de nuestra Constitución y de la atribución de facultades que la Constitución consagra. Por ejemplo, ¿puede una autoridad local, sea estatal, sea municipal o estadual, municipal, restringir derechos constitucionales? Está en sus manos. En la Constitución de la República están las atribuciones enormes, muy vagas y generales, pero enormes, del Consejo de Salubridad General, que puede incidir en una serie de derechos del individuo, pero pueden incidir también sobre esos derechos, como han estado incidiendo las autoridades locales y municipales. También en este sendero, pues hay problemas para transparentar lo que está pasando y los elevados costos de lo que se ha hecho para enfrentar lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Transparencia y rendición de cuentas son temas que se nos han perdido un poco, o un mucho entre los pliegues de este drama, y no son muchas las entidades federales o las instituciones federales y locales que están transparentando verdaderamente los manejos de recursos y las aplicaciones de los bienes materiales de los que pueden disponer. Esto atañe a la federación, esto atañe a las entidades federativas, integrantes del Pacto Federal, y a los órdenes municipales. Bueno, dejo este tema, este gran tema del Estado de Derecho y la salud de la República, y paso a ocuparme de otro capítulo de las preocupaciones que yo quiero analizar, sea muy brevemente, ante ustedes, que es la tensión que se ha dado entre derechos que estaban a salvo y que eventualmente podrían entrar en tensión, pero que ahora lo han hecho de una manera verdaderamente dramática, verdaderamente superlativa. Claro, hay tensiones en el seno de una sociedad en situaciones normales. El derecho está urdido, ha sido concebido para intermediar en esas tensiones. Dice el viejo autor Bodenheimer, que todos leímos en la Facultad de Derecho, dice que el derecho es una instancia calculada para mediar entre el despotismo y la anarquía. Bueno, son las tensiones que se dan en el seno de una sociedad. Ahora, esas pugnas crecen de punto en condiciones como las que actualmente tenemos. Yo pondría dos ejemplos. Dos ejemplos, uno que atañe a vías individuales, pero que es de superlativa importancia, y otro que atañe obviamente a vías individuales, pero también a la gran vida colectiva, a la gran vida de la sociedad, a la vida de la nación. Por lo que toca a vías individuales,
Recordemos que hace algunas semanas se emitió una especie de proyecto de guía en materia de bioética. Se dijo que derivado de la deliberación del Consejo de Salubridad, y esa guía suscitó inmediatamente grandes y graves controversias y debió ser corregida, debió ser moderada, debió ser revisada. Pero ahí está el tema, el problema ahí está. El hecho de que se retire una guía o se reconduzca una guía no suprime el problema. El problema existe y tiene que ver con el sentido y el alcance del derecho a la protección de la vida, que es condición, por cierto, de todos los derechos. Si nuestra vida no encuentra suficiente protección, es ilusorio que hablemos de la protección de los demás derechos. Aquí se enfrentaron posiciones irreductibles, una exaltando la importancia de cada vida, que no se puede cuestionar, y otra exaltando la importancia de ciertas vidas que pueden predominar o prevalecer frente a las anteriores. En coloquios de penalistas se puede hablar y se habla, y se seguirá hablando, de este excluyente de incriminación que llamamos estado de necesidad, porque lo que estaba planteando era realmente un estado de necesidad, en la colisión entre intereses y derechos de igual jerarquía, o, para algunos, de desigual jerarquía. Uno de los penalistas más ilustres de nuestro tiempo, Klaus Roxin, escribió, estudiando el tema, algo que a mí me gustaría releer para ustedes, a fin de no equivocar mi exposición ni distraer mi pensamiento. Dijo Roxin: no se puede sacrificar al débil mental por el premio Nobel, ni al anciano achacoso para mantener la vida del joven vigoroso, ni al criminal antisocial para conservar una vida valiosa. Todas las vidas, todas sin distinción, tienen el mismo valor supremo y no cabe disponer de unas en aras de otras. Grave dilema, grave problema para quienes enfrentan estas cuestiones con una fuerte carencia de recursos. Existe un derecho universal. Vuelvo otra vez a la perspectiva de los derechos humanos. Existe un derecho universal a la protección de la vida. No se puede prescindir, renunciar a ese derecho. Bueno, individualmente alguien podría renunciar a su propia vida, pero no es lo que ocurre sistemáticamente. Y además hay un deber universal del Estado de proteger en condiciones de igualdad todas las vidas. No hacerlo trae consigo, aparte de gravísimos problemas de conciencia, pero de estos no debo hablar, trae consigo responsabilidad. Responsabilidad del Estado y del hombre de Estado. Responsabilidad del estadista nacional, pero también internacional, sea por acción, sea por omisión. La revisión de la guía de bioética sustrajo el tema de atención pública, o bien llegaron otros problemas más intensos, más inquietantes, y este quedó un poco a la sombra, pero el problema existe, el problema subsiste. ¿Qué hacer? Es un tema en manos de los médicos, de los comités de bioética, muchas instituciones, pero también de las corporaciones, también de las profesiones y de la sociedad en su conjunto. Y ahora paso a la otra tensión entre derechos que estaban a salvo y que marchaban cada uno por su propio camino sin entrar en grave conflicto. Ahora entran en grave conflicto y es necesario tomar posiciones y decisiones. Esta tensión, esta otra tensión macro, ya no individual, sino colectiva, se mira de distinta manera en las sociedades prósperas y en aquellas con grandes desigualdades como la nuestra. Y resurge el tema de la sociedad desigualitaria. Esa otra tensión a la que me refiero implica la toma de una gran opción, la decisión sobre una gran opción, con consecuencias calculadas o quizás incalculables. Optar entre la economía, arranque, la marcha, el sustento de la economía, y la salud pública que se encuentra severamente amenazada y que no es fácil conciliar la salud con las exigencias de la economía que a su vez entrañan
temas de salud general, de salud de la sociedad. Aquí tenemos una tensión manifiesta. El presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, que ha adoptado decisiones tan singulares, por llamarlas de alguna manera, fue quizás uno de los primeros, pero claro, lo percibimos por la magnitud de esa decisión y de aquel país, en hablar con toda claridad de la necesidad de reactivar la economía, muera el que muera. De todas maneras, vamos a morir. Si de todas maneras vamos a morir, reactivemos la economía, aun cuando esto entraña riesgos enormes, infinitos. Porque de lo contrario, también colocaríamos, dijo el señor Trump, a las vidas en un grave peligro. Bueno, esto se puede aplicar allá, se puede aplicar aquí, se puede aplicar en muchos otros lugares. Es una tensión muy grave. Nuestro orden jurídico, hablo como abogado y para abogados o ante abogados, nuestro orden jurídico permite resolver adecuadamente todas estas tensiones, todos estos problemas. No estábamos quizá conscientes de lo que sobrevendría y no estábamos, por lo tanto, preparados para afrontarlo, para afrontar situaciones de esta magnitud. Yo diría, atrevidamente, quizá que no está nuestro orden jurídico diseñado para entrar con celeridad, con fuerza, con vigor y con justicia en la solución de estos problemas, que debieron ser revisados, pero también hay que observar si existen, otra pregunta, actualmente las condiciones adecuadas para una revisión de esta enjundia. Nos atreveríamos en una sociedad política y civil como la que tenemos a hacer una macro revisión, una magna revisión de cuestiones fundamentales de nuestra vida jurídica, porque cuando se abordan situaciones de esta magnitud, sobrevienen muchas tentaciones. Ya me refería a las tentaciones del poder por asumir más facultades, mayor número y mayor profundidad de potestades. Y se puede decir que es necesario hacerlo revisando el orden jurídico, no impugnando, quebrantando el orden jurídico, pero después de atendidas estas necesidades pueden surgir otras inquietudes. Puede surgir la tentación, ya ha surgido en la historia de muchos países y del mundo entero, puede surgir la tentación de enfrentar estos otros problemas y de ir sobre territorios que no son exactamente los de la salud o de la mera economía. Y es aquí donde entra en la escena el tema del artículo 29 constitucional y el problema de lo que algunos autores, algunos tratadistas, por ejemplo, nuestro distinguido amigo Diego Valadez, llaman la dictadura constitucional. Es decir, una dictadura, un autoritarismo abrigada o abrigado nada menos que por la Constitución, en función de afrontar situaciones de grave urgencia, situaciones monumentales que ponen en grave riesgo o peligro la vida de la sociedad. Este es un tema que no podemos descuidar porque en este momento no se halla en la deliberación inmediata, no está en la agenda inmediata, pero se ha estado mencionando. Se ha estado mencionando y no hay garantía de que no se volverá a mencionar. Una suspensión de derechos, garantías o deberes, o cumplimiento de deberes por parte del Estado, tiene ciertos asideros constitucionales y de derecho internacional. Está prevista en tratados internacionales, está prevista en nuestra propia Constitución, pero cuidado, cuidado con caer en estas tentaciones que pudieran traer consigo rendimientos negativos, insospechados. Y en todo caso, uno debe preguntarse no solamente si es posible jurídicamente poner en marcha ese mecanismo aparatoso y arriesgado de la suspensión, sino si es procedente hacerlo o entraña riesgos manejables en un medio en el que, como es el caso del nuestro, hay todavía una gran fragilidad de la democracia, hay una discutible madurez institucional, o visto de otra manera, hay una
manifiesta inmadurez en muchas instituciones, no tiene arraigo profundo y recio, inquebrantable arraigo, la cultura de los derechos humanos, y hay fuertes disputas en el seno de la sociedad. Si ese es nuestro paisaje, ¿cómo operaría en esa situación esa figura llamada suspensión de derechos, establecida formalmente en la Constitución, pero cómo aterrizaría en una sociedad como la nuestra? A todo esto se pueden agregar algunos otros temas muy severos que quizá no habría ocasión de tratar aquí, bueno, margen del tiempo y de la capacidad de quien habla para ustedes, pero tampoco podemos ignorarlos. Grave tema de la inseguridad. Hace algunas semanas o algunos meses campeaba la inseguridad y era cuestión de todas las mesas, de todas las deliberaciones, de todos los coloquios. Estaba inscrita en la agenda con un sello que parecía inamovible. Hoy padecemos una inseguridad creciente, pero no parece ser el problema primordial. El problema primordial es la pandemia. Sin embargo, estamos asociando pandemia con inseguridad, y de la mano, la una con la otra, pueden generar también nuevas condiciones en la vida social que sean verdaderamente aciagas. En este marco también hemos advertido, yo lo he hecho y muchos lo han practicado también, hemos advertido otra vez la tentación a un ejercicio muy fuerte, muy poderoso, de medidas que se dice son preventivas, son represivas y que pueden traer consecuencias muy graves, muy severas para la vida de la sociedad. Las derivadas de la militarización de la seguridad pública, y deseo mencionarlo sin ambajes. Una militarización que está en nuestro texto constitucional, prevista, es cierto, pero que se ha acentuado grandemente, con un acuerdo presidencial de hace unos cuantos días, amparados ambos, se dice, pero no se dice correctamente, me parece, por una jurisprudencia internacional que permite la intervención militar en condiciones excepcionales, con riesgo de los derechos humanos. Todo esto es inquietante, muy inquietante. Cuando reformamos nuestra Constitución en 2019, lo hicimos manejando de alguna manera muy discutible, dos graves problemas. El de las facultades federales vis a vis las facultades locales, por una parte, y esto se resolvió de cierta forma, y la opción entre el modelo militar y el modelo civil para la seguridad pública, no hablo de seguridad nacional, la seguridad pública o ciudadana, como la quieran ustedes denominar. Y prevaleció, hay que reconocerlo en nuestra Constitución, la opción militar. Una presencia que veníamos trayendo de hace muchos años y que deriva de la incompetencia enorme de nuestras fuerzas policiales. Pero mantener la seguridad es algo que compete a la Policía Civil y no necesariamente a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se instaló en la Constitución, tomando en cuenta el desorden, la situación grave prevaleciente, y en estos últimos días, en plena pandemia, en el marco de la pandemia y de todas las otras circunstancias que presiden nuestra vida social, se reforzó con un acuerdo del Ejecutivo que se encuentra sujeto a deliberación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos tratadistas, algunos estudiosos de esta materia han dicho, bueno, enhorabuena que se haya planteado el punto y que lo vaya a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo confío en que existe una solución adecuada por parte de la Suprema Corte, pero me inquieta el punto al que hemos llegado y el camino que estamos transitando por la incompetencia en la solución de cuestiones que atañen a la autoridad civil. Bueno, no iría más lejos ahora, si ustedes me permiten concluir aquí mi exposición, por lo menos esta parte de la exposición, atendiendo desde luego a la forma en que se me hizo la invitación, pero tampoco quiero desoír, desestimar algún cuestionamiento que se me hizo al inicio de esta charla, que tiene que ver con temas que se suscitan en materia familiar, judicial, notarial, a propósito de la grave cuestión de la discapacidad o de ciertas discapacidades
y de lo que hemos conocido tradicionalmente como el estado de interdicción. No es propiamente, debo decirlo con toda llaneza y con toda franqueza, este no es propiamente mi tema. No es un tema que yo haya revisado acuciosamente, como seguramente ustedes sí, porque en el ámbito del ejercicio notarial y del desempeño judicial, esta cuestión se ha planteado. La llamada interdicción, como sustitución, como relevo de la voluntad del individuo por la voluntad de terceros en forma amplia y total, es algo que va de salida, es algo que va de capa caída. Sin embargo, no se puede olvidar que en ciertas condiciones la capacidad de reflexión y de decisión se encuentra empañada, por decirlo de alguna manera, por esas mismas condiciones de minusvalía en que se encuentra, en que puede encontrarse un individuo. Y entiendo yo, por la pregunta que se me hizo y por lo que he escuchado de labios de algunos notarios, encuentro yo que ese tema se ha planteado ya en el quehacer notarial y se ha planteado ya en el ámbito judicial y se ha suscitado ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha pronunciado al respecto. Bueno, yo no puedo sustituir el parecer de la Suprema Corte en la interpretación que ha hecho acerca de la Convención Mundial Internacional de Naciones Unidas sobre los estados de discapacidad y lo que estos entrañan. La Corte, la nuestra, lo ha resuelto de la forma que creyó pertinente resolverlo, moderando mucho el relevo de facultades o la injerencia de terceros en la toma de decisiones o el encauzamiento de las vidas. Y esto puede analizarse, algunas personas lo han hecho de esa manera, esto puede analizarse a la luz o bajo la sombra de lo que llamamos el control de convencionalidad. Y entonces las personas se pueden preguntar, bueno, ¿los notarios deben ejercer control de convencionalidad? ¿Las autoridades administrativas pueden ejercer control de convencionalidad y aplicar directamente esta convención mundial o la convención americana, porque también la hay, sobre los derechos y la no discriminación de los discapacitados? ¿O eso tiene que transitar por otros rumbos, por otros cauces? Me gustaría tener una respuesta clara y terminante. No la tengo. Creo que la propia Suprema Corte de Justicia difícilmente podría decir que sí la tiene. Está ensayando una interpretación y una ruta de aplicación de la Convención Mundial, y es plausible que lo haga, pero las formas, los términos en que todo esto se hace siguen siendo un tanto genéricos, a mi gusto, siguen siendo un tanto vagos. No nos queda muy claro qué es lo que se debe hacer y quién puede hacerlo. ¿Qué es lo que debe hacer un agente administrativo? ¿Qué es lo que puede hacer o debe hacer un notario público garante de la seguridad, de la legalidad y de la veracidad cuando enfrenta un problema en el que entran en juego derechos, intereses, facultades, libertades también, y alguien que padece cierta forma de discapacidad? ¿Y qué es lo que pueden hacer en suma otras autoridades? Yo entiendo, y esto no es desviar la solución, es, para mi gusto, ponerla en el carril necesario. Yo entiendo que aquí, como en otros casos, lo que ha fallado es el quehacer de las autoridades legislativas. No tenemos un claro diseño de un cauce legislativo que permite enfrentar una serie de problemas. Entre la Convención Mundial o Regional Americana, o las convenciones mundiales y regionales, y el quehacer de los aplicadores de la ley, hay un vacío en muchas áreas que debe ser colmado por el Poder Legislativo. El Poder Legislativo debe recoger la norma internacional y establecer la forma de aplicarla de manera vinculante para quienes deban hacerlo en el seno de una sociedad, en el conjunto del Estado mexicano. El control de convencionalidad no puede ser un salvoconducto para un ejercicio desatento al Estado de Derecho, para un ejercicio que puede ser caprichoso, arbitrario o muy subjetivo, aunque las intenciones sean nobles por parte de los aplicadores de la ley.
El control de convencionalidad supone que haya atribuciones claras, no parece haberlas, establecidas por quien puede dictarlas, son atribuciones, competencias, que es el poder legislativo. No solamente por resoluciones jurisdiccionales muy respetables, pero que no son leyes que puedan fijar o reconsiderar competencias. Y esto no debiera quedar en la conciencia y en las manos acosadas de agentes de buena voluntad, como pueden ser muchas autoridades administrativas o los propios señores, las señoras notarios y notarias. Debe haber un cauce legislativo y hasta donde yo sé, pero ustedes me corregirán, y qué bueno que puedan hacerlo, porque son utilidad de información, hasta donde yo sé, no tenemos ese cauce. Y al no tenerlos, se está actuando de buena voluntad, pero de una manera diversa. No es el órgano judicial quien debe poner orden en este panorama tan poco ordenado. Es la autoridad legislativa la que debe asumir una nueva legislación, que no obligue al aplicador de la ley a atender la convención y desatender los términos de la legislación nacional. Hay que armonizar la legislación nacional con la normativa internacional. Este es mi punto de vista. Esto es lo que yo he reflexionado, quizá con torpeza, cuando he escuchado a algunos amigos y colegas notarios mencionar este tema específico, acerca del cual, pues sí, como dije, hay pronunciamientos de la Corte Superior, la nuestra, pronunciamientos judiciales, inquietud notarial para hacer las cosas del mejor modo posible y reclamaciones de particulares que desean un tratamiento más liberal, más abierto de esta materia. Bueno, llego hasta aquí, amigas y amigos. No quisiera yo ocupar más tiempo del que se me ha asignado y más temas de aquellos que soy capaz de mencionar, simplemente mencionar, de resolver ninguno. Por eso lo que ha abundado en mi exposición, es obvio, ya lo dije, son las preguntas pendientes de solución para enfrentar una situación que tal vez pudimos y debimos prever, pero que no previmos y que nos ha puesto en un terreno muy pantanoso, que ha suscitado muchas interrogantes y que no debiera, sin embargo, mellar, afectar la estructura básica de un Estado de Derecho, de una división de poderes y de un régimen de respeto de los derechos, las libertades individuales y de las instituciones de garantía de esos derechos y de esas libertades. Reitero mi agradecimiento al Colegio de Notarios, para quienes me hicieron el favor de invitarme, y muy particular para quienes han tenido la paciencia y la indulgencia de escucharme a lo largo de esta ya muy extensa exposición. Muchas gracias.